Y bueno, es toda una historia. Julio, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por permitirme dirigir a tus audiencia. No, es un honor, es un honor. Platícanos, ¿de qué trata Tierra Cruzada? Tierra Cruzada es una novela que transcurre durante la Revolución Constitucionalista y un poquito más allá hasta la Guerra Cristera, y enfocándonos en este territorio que es la parte central de Michoacán, sur de Morelia, hacia lo que hoy es Madero y la Tierra Caliente, que fue justamente donde se forjó la División del Suroeste, dirigida más bien por el general Gertrudis G. Sánchez. A ver, dirección, División del Suroeste. La División del Norte, todo el mundo la conocemos, con Pancho Villa. Sí. Entonces había una División del Suroeste. Del Suroeste, con muy poca publicidad, por cierto. No, hasta pues la sí, fecha, poco conocida, solamente en algunos libros de historia especializado que hablan de ello, pero que además es toda una... Es todo un evento histórico muy importante, sobre todo para Michoacán y el constitucionalismo en Michoacán, en donde pues tuvieron... Habrá que recordar que la primera participación de Michoacán en la revolución, primero en la maderista, con Salvador Escalante, fue una revolución deliciosa. Se pasearon por todo el centro de Michoacán y no dispararon prácticamente una sola bala. Don Porfirio renunció en el 1911, pero posteriormente vino la decena trágica, el asesinato de Madero, Carranza firma el Plan de Guadalupe y en Michoacán lo secunda Rentería Lubiano de Huetamo, y con la presencia y presión ahí en su territorio del general norteño. Por cierto, así les decían a los que dirigían la División del Suroeste, les decían los fronterizos, porque eran del norte. Entonces Gertrudis G. Sánchez se pone al mando de esta División del Suroeste. Ok, perdón, entonces, Gertrudis G. Sánchez es el Villa de esta zona. Es el Villa de esta zona, pero digámoslo... Igual delincuente. Fíjate, no tanto. Fíjate, hay sus diferencias. Hay un personaje y aparece en la novela, y los michoacanos, incluso las generaciones actuales han oído hablar mucho de él, es de Inés Chávez García. Inés Chávez García se identificaba con Villa, aunque realmente nunca se conocieron órdenes directas de Villa para él, pero él estaba muy inspirado en Villa, y las atrocidades que cometía eran prácticamente de la misma magnitud, hasta superaban al propio Villa. Vaya, hoy día hay un libro muy interesante que sacó un norteño de nombre, un historiador, Rey de Cel Mendoza, donde hace toda una relación bastante exhaustiva de todas las atrocidades y crímenes de Villa. Bueno, Inés Chávez iba por ahí, ¿no? Pero el general Sánchez era un personaje un poco, más bien era muy idealista. Era muy idealista, tomó para sí el Plan de Guadalupe cuando alcanzó la gubernatura en 1914 por el Plan de Guadalupe, después de haber ganado la revolución en Michoacán. Él promueve una serie de reformas, todas ellas bastante interesantes, acorde con el modelo de revolución que se estaba promoviendo. Plantea el asunto de los ejidos, que era un asunto que ya había planteado Carranza en 1915, enero-febrero. Él plantea el distanciamiento con el clero, él plantea el incremento de los salarios, una serie de reivindicaciones muy propias de la revolución. Él las cumple. Era un hombre más que idealista, pero comete un error cuando se dividen los hombres de la revolución. Estamos hablando de la Convención de Aguascalientes. Aquello truena terriblemente y el general Sánchez queda a la mitad. Ni con uno ni con otro, reprochado por unos, reprochado por otros, y eso le genera un costo elevadísimo. Tiene que abandonar Morelia, el gobierno, porque las fuerzas de Villa entran y lo persiguen. Él termina traicionado por su propia gente. Uno de ellos, el general Joaquín Amaro, extrañísimo. Yo creo que lo que estamos viviendo incluso hoy día, hoy se escuchaba una noticia interesante. No, estaba escuchando una noticia muy interesante. Simplemente son reivindicaciones a la izquierda. Sí, pero
siempre habrá explicaciones, ¿verdad? Porque siempre habrá una narrativa que quiera dar explicación o congruencia a actos que evidentemente son inmorales, ¿no? En aquel tiempo le ofrecían la gubernatura a Sánchez, le decía: este cargo, Amaro, de la gubernatura interina, mientras yo me repongo después de haber sido herido, que después se ha sabido que la herida que le ocasionan abandonando Tacámbaro lo hace la gente de su propio aliado, Joaquín Amaro. Amaro dice: yo no acepto la gubernatura. Se enoja el general Sánchez, después se da cuenta porque le roba su fuerza, su caballería, su infantería, sus armas, todo, y se va a los campos de Celaya a ponerse bajo las órdenes. Es una novela, me estás diciendo, ¿eh? Es una novela, así es, lamentablemente. Bueno, habrá que decir, está basada en hechos reales, ¿no? Okay. Porque yo en la novela parto de hechos reales que ocurrieron, pero yo siempre me preguntaba acerca de lo que pasó con los personajes de carne y hueso, morales, humanos. ¿Ficción? Hay una parte de la ficción, pero yo casi te diría, Nacho, que la ficción, cuando la gente lea la novela, ya con esta idea de que hay ficción, van a decir: oye, ¿esto es ficción? Me podrían preguntar. Yo casi les diría: no, eso sí es real. La ficción es lo más tranquilo de la novela, porque las pasiones, como siempre en la vida política y obviamente en una revolución, las pasiones se desatan terriblemente, ¿no? Terriblemente se desatan. Entonces uno piensa, porque la historia que le han contado a uno es una historia de mármol y de bronce, de los grandes personajes, de las grandes virtudes, de las grandes glorias, pero atrás de eso siempre se esconde un caudal de cosas que apestan muy mal. Porque al final de cuentas el ser humano es eso, es gloria, es decadencia, es virtud, pero también es pudrición. Esto lo reflejo yo o lo describo en la novela, ¿no? Y hay personajes que hoy día han sido prácticamente olvidados, porque pues todo el mundo sabemos la máxima, ¿no? Quien hace la historia es quien gana los cruentos combates, ¿no? Y quien ganó la Revolución Mexicana se encargó de palomear ciertos personajes a modo y excluyó a otros personajes que tenía que desechar porque estorbaban en la narrativa. Uno de esos personajes que yo abordo, y creo que muchos michoacanos lo habrán de recordar, se llama Simón Cortés. Simón Cortés, nacido aquí en las cercanías de Morelia, habitante por la región acá de Tumbisca, su territorio, la tierra caliente de Madero, Tizio, etcétera. Un gran personaje que empieza en 1910 prácticamente con la Revolución Maderista y prácticamente vive todas las revoluciones, todas las filiaciones. Es maderista, después es constitucionalista, en fin, y termina siendo cristero, reivindicando la fe. Estamos hablando del 28 y en el 28 depone las armas por un armisticio que le ofrece el entonces gobernador de Michoacán, el general Lázaro Cárdenas del Río. Él acepta porque ya entonces él se da cuenta que hay una traición hacia los cristeros levantados en armas. Otra traición. Sí, dentro de la misma jerarquía de la iglesia, todos recordemos, a alguien podrá consultarlo ahí, los famosos acuerdos que se hicieron desde París, en donde la iglesia decía: de acuerdo, ahí muere el asunto, nosotros ya no hay que discutir más, que se abran las iglesias, pero no protege a los cristeros, a nadie. Entonces no hay acuerdo realmente con los que estaban levantados en armas, que era la población que creía en la fe. Entonces esto lo percibe Simón y se retira. Se firma el armisticio. Yo le pongo en su boca una reflexión que seguramente él se hizo, ¿no? Y que todo el mundo se preguntaría: ¿qué fue lo que sacó Simón Cortés durante prácticamente 18 años de revolución? Bueno, tal vez no es cosa menor, simplemente siguió viviendo, porque todo lo demás lo perdió. Perdió familia, perdió propiedades, perdió todo. Solamente la vida le tocó conservar. Eso es lo que sacó de la revolución. Es un personaje que está afuera, como también está afuera el general Gertrudis de Sánchez. A reserva de la memoria que le ofrece la gente de Villamadero, de Madero, anteriormente Cruz de Caminos, a quien les dio la oportunidad de convertirse en municipio. Yo siempre he sostenido, siempre lo había visto esto, me parece interesante cuando conocí esa parte de la historia, que el 27 de julio se celebra la asignación de Cruz de Camino como municipio, sí. Pero
Sánchez toma el gobierno hasta el 1 de agosto del 14 y el decreto se da hasta el 18. Yo digo, es que lo que hizo Sánchez en Madero, hoy Madero, antes Cruz de Camino, fue un acto al pelo revolucionario, con las armas en la mano, digo, hágase el municipio. Y se hizo el municipio. Ya después solamente lo formalizó. Fue un acto de guerra, ¿no? Entonces, allá lo recuerdan bastante, aunque no creo que con el merecimiento que se deba, ¿no? De hecho, fue un mártir de la revolución. Mártir de frente a los ideales que peleaba y mártir también de frente a sus propios correligionarios, ¿no? Entonces, la novela va de eso. Obviamente, hay una serie de elementos que tiene la novela, porque obviamente tiene elementos de amor, de traición. ¿Y de amor por qué? Porque uno siempre ha pensado que el papel de la mujer entonces era el papel casi dorado de las Adelitas, ¿no? Y escuchamos la canción, la Adelita, cómo era, ¿no? El papel de la mujer, o algunas imágenes, ¿no? De la soldadera. No, el papel de la mujer no era ese, era botín de guerra. Era botín de guerra. Y hay aquí una mujer que cuando yo me entero de este caso, yo no lo conocía porque me hablaban de ello en mi familia. Y me fui enterando que era real porque después de tanto investigar, encontré que era un personaje real. Y hasta encontré un documento bastante interesante del doctor Jesús García Tapia, que fue contemporáneo de esta persona. En la novela se llama Esperanza, y le hacen una entrevista y todo aquello que yo sabía ahí está constatado. Y ella fue una víctima de la revolución porque fue trofeo. Era una mujer muy hermosa. Entonces parte de la novela aborda esto. Era tanto trofeo porque primero le imponen, bueno, un general que también está perdido ya en los anales de la historia, que es el general Anastasio Pantoja, le impone el matrimonio. En la mañana la ve y en la noche ya está en su casa con un piquete de soldados para decirle que tiene que ser su mujer. La quiere y le impone el matrimonio. No le dura mucho tiempo, a pesar de que está casado, que se la codicia otro grande. La mujer debe haber sido muy hermosa. Yo no tengo imágenes de ella. Hay una imagen por ahí que hay en algunos libros, pero mucho me temo que no es, porque la persona que hace esta referencia comete un equívoco muy grande a la hora de hacer la referenciación. Entonces no creo que sea. Pero era una mujer muy hermosa. Termina siendo codiciada por el general Joaquín Amaro. Y Joaquín Amaro logra este cometido acusando a Anastasio Pantoja de traición. Y lo logra con el apoyo del general Obregón y lo terminan fusilando allá cerca de donde están los combates de Celaya, en un poblado que se llama Romita, y termina robándose a la mujer y llevándosela a vivir con él, ¿no? Entonces, esto que le ocurre a esta mujer de alguna manera refleja cómo era el trato en la revolución hacia la mujer, ¿no? Ok, entonces, pues estamos hablando de, amor, pasión, traición, historia, gloria, prácticamente todas las pasiones del ser humano ahí aparecen en la novela, en diferentes vertientes. Y esto, ¿no?, que comentó al principio, que fue lo que me captó primero la atención cuando me decías de que los revolucionarios cobraban cuota a los empresarios o a los dueños de haciendas. Así era, en efecto. Hay una explicación, pero que no justificación. Hay una explicación. Si tú traes un piquete de 50, 100 hombres que aspiran a la revolución, andas en la bola, vaya, bueno, ¿cómo les vas a dar armamento? ¿Cómo los vas a equipar? ¿De dónde vas a sacar comida? Tienes que trasladarte, tienes que utilizar medicinas, qué sé yo. Entonces tienes que tener dinero. ¿De dónde lo tenías que obtener? Digo, no es la justificación. Bueno, iban a las haciendas y les cobraban derechos por la revolución. Pues entonces ahorita también no es justificación lo que hacen los criminales. No, claro, no es justificación. Desde luego que no debe ser justificación. Ellos podrán explicarlo desde su lógica, pero en términos éticos, ahí no hay ninguna justificación. O sea, robo es robo, robo es robo. Yo en la novela hablo de dos casos que son las hidroeléctricas, las primeras hidroeléctricas de Michoacán, que se establecieron, la uno en Tirio y la otra en San Pedro Piedras Gordas, acá en Madero. Son las primeras hidroeléctricas y la primera que entró en funciones fue la de San Pedro. Entonces, en este caso, Chávez y otros más llegaban con cierta regularidad
irregularidad, a pedirle a los dueños de las hidroeléctricas, bueno, que se cortaran con su lana, ¿no? Obviamente había magos, ¿no? Primero, ¿no? Una pequeña balacera, acercamientos, cortar las líneas de la conducción eléctrica o telefónica y, bueno, pues el condicionante, ¿no? O sea, te dejamos operar, pero tienes que darnos 1,000 pesos, 500 pesos. En aquel tiempo era mucho dinero. Y lo último que hizo Chávez fue pedirles 25,000 pesos, tanto a una como a la otra. Y para aquel tiempo era muchísimo dinero. Claro. Se dice, esto ha trascendido a través de historia oral, que los dueños de la hidroeléctrica, de ambas, dijeron, oye, es que me sale más barato volverla a reparar con ese dinero que yo dártelo a ti. Él las vuela al final de cuentas. Después, por algún dato que por ahí yo encontré, es que la acción que tomó en este caso Inés Chávez era una acción con un objetivo político. Él voló las hidroeléctricas el día 5 de agosto del 18 y el día 6, la de San Pedro. Justo el 6 de agosto del 18 era el cumpleaños de el gobernador de Michoacán. Y en esos días había levantado Inés Chávez la idea de que él, no sé, me dirás en dónde he escuchado eso, era el gobernador legítimo ya de Michoacán. No. Bueno, el tema es de que ojalá usted... ¿cómo se puede conseguir tierra cruzada? Va a estar en Amazon. Okay. Va a estar en Amazon, entonces si les interesa a mis amigos, ahí lo van a poder encontrar. Yo estoy seguro que les va a divertir. Nos hemos esforzado mucho, Nacho, en hacer una buena redacción, una buena estructuración. Me han presentado el libro ya, tanto en la Facultad de Historia como en mismo Villamadero, los historiadores Alonso Torres Aburto, Raúl Jiménez Lescas, Arturo Herrera Cornejo, también comunicador, y el poeta y filósofo Juan Pablo Ramírez Gallardo. Y en su valoración creo que tenemos palomita, vaya. Es decir, me han dicho, está bien, es buena la novela, es atractiva, se lee con agilidad y bien estructurado. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer tu novela? Híjole, es una cuestión que yo he venido arrastrando desde hace no menos de unos 8 años. Pero en términos de redacción y de pulirlo, 2 años. 2 años. Porque yo creo que esto le pasa a todo el mundo cuando escribe. Te vuelves muy inseguro. Sobre todo porque sabes que va a estar a los ojos y además porque te tomas un atrevimiento. Hacer una novela, dices, yo haciendo una novela, o sea, es un atrevimiento muy grande. Entonces, oye, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? La cuestión ortográfica, la cuestión de la síntesis, de la sintaxis, perdón, la cuestión de las figuras literarias, cómo las manejas, no se irán a dormir a la 3ª página. Entonces, todo eso me costó 2 años de revisión permanente. De alguna forma, es un poco también hija del COVID. Muy bien. Pues Julio, te agradezco mucho que nos permitas conocer esto muy tuyo y pues la invitación a usted que nos está viendo o que nos está escuchando en radio a buscar en Amazon Tierra Cruzada de Julio Santoyo Guerrero. ¿Algo más que decir? Pues nada más que darte las gracias, estimado Nacho. Muchísimas gracias por tu invitación y a tu auditorio. Gracias por su atención y espero que se puedan acercar y puedan adquirir la novela. Estoy seguro que no se van a sentir defraudados. Ya está. Gracias.